Los gladiadores, símbolos de una era de sangrienta decadencia. Gladiators cut each other's limbs off, their heads. Su brutal deporte se representaba dentro de una sofisticada maravilla tecnológica que aún hoy conserva el poder de inspirar. The Colosseum, a 2,000-year-old symbol of the power of the Roman Empire. Increíblemente, para una estructura tan famosa, poco se conoce sobre lo que sucedió realmente dentro de estos muros. You walk into the Colosseum and there's no seats, there's no floor. It's just a ruin. Ahora, reescribiendo la historia, viaja en el tiempo para transitar los corredores del Coliseo. Wow, this is amazing. Explorar sus cavernas subterráneas. And look at this. This is bone with teeth in it. Conozca la verdadera historia de los hombres que lucharon y murieron en su suelo. You could learn here something not so much for life, but for death. Y resuelva el misterio histórico. ¿Una tecnología perdida creó lo último en entretenimiento? Batallas navales en el corazón de Roma. La sangre, el sudor y la tecnología del Coliseo romano en Reescribiendo la Historia. En la Universidad de California, Los Ángeles, 2 académicos han perfeccionado una especie de viaje en el tiempo. Pero esto no es ciencia ficción. De hecho, uno de ellos es arquitecto, el otro un historiador clásico. Realizan casi un milagro. Reconstruyen un edificio que yació en ruinas por 1500 años. El Coliseo. Aquí es donde la pasión por el entretenimiento se cruza con el ansia por la sangre. Un radio de 180 metros, 12 pisos de altura con espacio para albergar una multitud de 50,000 personas. This was the greatest entertainment complex the world had ever seen. It really is an expression of the power and the wealth that Rome had achieved by 80 AD. Tan solo la escala del Gran Coliseo romano aún deja sin aliento y nos llena de preguntas. ¿Quiénes iban a los juegos? ¿Qué veían? ¿Los combates de gladiadores eran luchas a muerte que concluían con el famoso pulgar abajo o ha sido exagerada la masacre del espectáculo? ¿Y qué hay sobre la ingeniería tras bambalinas? Estas cámaras subterráneas sugieren un complejo sistema de escotillones. La historia apenas nos brinda atisbos de ese distante pasado. Unos pocos mosaicos de gladiadores en combate y un texto que habla sobre un evento espectacular en los Juegos inaugurales del año 80 después de Cristo. Un simulacro de combate naval celebrado dentro del Coliseo. ¿Sucedió? ¿Los ingenieros romanos lograron lo último en tecnología teatral? ¿Inundaron el Coliseo? Combinando historia con las herramientas científicas del siglo XXI, el equipo de expertos de Reescribiendo la Historia nos regresarán al siglo I y revelarán al Coliseo tal cual era. Gene Abernathy y Bernard Fisher, constructores de un Coliseo virtual. Heinz Besti, arqueólogo e ingeniero. Kathleen Coleman, erudita en historia clásica. Marcus Jankelman, historiador de gladiadores. Y Martin Crapper, ingeniero hidráulico. Nuestra investigación comienza en Roma, en este centro de una ciudad italiana moderna. Hoy el Coliseo es una atracción turística, pero en el año 80 después de Cristo, era otro tipo muy diferente de atracción. Para diferenciar la leyenda de la realidad, Reescribiendo la Historia debe convertir al Coliseo en ruinas en la maravilla que fue cuando sus puertas se abrieron por primera vez.
En un imperio que se extendía 5.000 kilómetros, desde las arenas de Egipto hasta los páramos de Gran Bretaña, Roma se encontraba en el centro y el Coliseo estaba en el centro de Roma. La historia del Coliseo comenzó con el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, cuando el tiránico emperador Nerón confiscó el centro de la ciudad en ruinas y construyó un palacio cubierto de oro. Luego del fallecimiento de Nerón, el emperador Vespasiano buscó apaciguar a sus ciudadanos y destruyó el viciado legado de Nerón, por lo que inició la construcción de un edificio que sobreviviría a la misma Roma. What they were saying was, we are giving the center of Rome back to the people. And they made this huge entertainment building, this amphitheater, because at that point Rome had no amphitheater. Lo que construyeron fue probablemente el edificio público más avanzado que había conocido el mundo. One of the sophisticated features of the Colosseum is the way you get into it. And that series of corridors and staircases which enable you to get from ground level up into the seating doubles as the support for that seating. So you get two for the price of one. Y todo era gratis para los romanos. Solo haga coincidir el número de su boleto al número sobre la entrada de un arco y suba a través de un laberinto de corredores hasta su asiento. Pero luego de atravesar uno de esos arcos, ¿con qué se enfrentaba el romano antiguo? Reescribiendo la historia lo descubrirá. Estamos por construir un coliseo virtual. These are archaeologically correct because they show the stairs going up here. Reconstruir el coliseo no es tarea fácil. Su tamaño abruma aún a nuestras computadoras más avanzadas. Probably the biggest challenge for making this a complete building was trying to come up with a way of decomposing it into smaller elements that we could actually build on a computer. Otherwise, if you're trying to manipulate the entire building, it tends to overwhelm the machine. Luego de un año de trabajo, esta maravilla de la antigüedad renació en un laboratorio de California. So show me what you've done, Dean. Okay, well, let's enter through one of these lower doors here. Por fin podemos usar las herramientas de la ciencia moderna para descubrir qué hizo que esta estructura tan exitosa permanezca en funcionamiento durante 500 años. This is exactly the second level of circulation with the staircases that pop us out into that. This will be the dark ring, the red one here, and that shows us the angles that go down into the green level. This is great, Dean, because it really shows the ingenuity of the engineers who designed this building. Para comprender los sucesos que acontecieron en este edificio, debe uno situarse dentro de él. We create the simulation so that we can go back and sit in the seats that the Romans sat in. We can see the things they saw. Gracias a estos investigadores, reescribiendo la historia puede llevarlo a pararse donde se pararon los antiguos romanos. Reviva esos sangrientos combates de gladiadores. Prepárese para experimentar el Coliseo, como nadie lo hizo por más de 1500 años. Después de 2 milenios, el Coliseo sigue siendo la joya de la corona de Roma. En sus días de apogeo se erguía en el corazón de un imperio obsesionado por la muerte. ¿Cómo era presenciar el brutal deporte que se exhibía en la arena? Reescribiendo la historia irá más allá de los estereotipos y se adentrará en el virtual. Well, you know, Bernie, 2,000 years ago, we would have had tickets that matched the numbers of the doorway, but we haven't put the numbers in yet. Well, if it makes you feel any better, I forgot the tickets at home. But let's go on inside. I think we can still make our way to the best seats. This part of the building was reserved for the senators. Yeah, it's pretty dark in this corridor. We're about 60 or 70 feet into the building. Yeah, the only daylight's coming from the seats. Well, let's go up and take a look and see what kind of view the senators had. Wow, it's incredible. Yeah, you can actually see the gladiator figures down there. You can see them pretty clearly from this point. Yeah, we'd be even closer if we were sitting down there with the emperor and top state officials. En las gradas económicas el punto de vista es otro. Well, Dean, we've come up to a part of the building that doesn't even exist anymore. Yeah, we had to recreate this from just traces of this stair and the existing outer wall and examples from other Roman buildings. This is where the lowest of Roman society would sit, and if you look down there, you know, they were probably watching more of the large game action and things rather than the individual combat.
and of course partying with their neighbors. Caminar por este edificio virtual nos hace comprender la escala del Coliseo y no solo lo grande que es. De hecho, algunas partes son sorprendentemente pequeñas. Here we are in the smallest and narrowest corridor in the entire Colosseum. Right, it's even worse than you might consider because of the fact that everyone in the upper levels had to exit through this corridor. So it was quite a jam in here. The idea that's held by most architectural historians is that it's this kind of paradigm of circulation and crowd control. When you look at that passage and you actually use the model to go inside and experience it, you realize that it's actually a much more complex system than that. Casi todos los eruditos clásicos afirman que el Coliseo podía vaciarse en solo 5 minutos. El Coliseo virtual ha demostrado que estaban equivocados. Pero este sombrío corredor superior, ¿era un caso de diseño deficiente o algo más ingenioso? Maybe it's some sort of a filter that would keep them from emptying into the lower levels and would allow the upper classes to clear out before the lower classes did. So in that sense, it's rather than just optimizing circulation, it's sort of controlling it and tweaking it in a very sophisticated way. Que un edificio tan perfectamente armónico haya sido creado sin la ayuda de un sofisticado software de diseño es algo que asombra a modernos diseñadores de estadios. You can walk into any arena, any stadium in this country alone, and I think internationally as well, and you'll see the similarities of the designs, the various vomitories, how they were doing people moving in those days, how they got people to the upper levels of seats, how they got them to the bottom levels of seats. The Colosseum is the mother of all arenas. Tal como nuestros estadios tienen sus suites corporativas y reservados para los famosos, así también el Coliseo segregaba según el estatus social. The whole of Roman society was present in the Colosseum, all properly arranged according to their status in the society. So at the bottom on the south axis, right up against the arena, you had the emperor. That was the prime viewing position. And around him would have been the Senate, because they were the most important order in society. Behind them, the equestrian order, who were also one of the upper classes. Le seguían los hombres libres, y en la parte más alta, probablemente sentados en asientos de madera, estaban las mujeres libres y esclavos. Reescribiendo la historia mostró cómo el Coliseo funcionaba desde la planta baja hacia arriba. Pero hay otro costado del Coliseo, el subterráneo. Bajo el piso de la arena hay un laberinto de corredores de 6 metros de profundidad. Se denominaba el hipogeo y era el centro nervioso de los espectáculos más impresionantes del Coliseo. Now, Daniel, you have to imagine it would have been completely dark down here, just lit with flares, all smelly and smoky. Because of the arena floor above. Well, not only that, there was a second story down here. Oh, I see. Yes, look at that arch. That would have supported another floor, so there were actually 2 floors down here. Increíblemente, los 2 niveles del hipogeo se conectaban con el piso de la pista de arriba por un sistema de ascensores a tracción humana. Look, just look at that. That's for a winch. Oh, they were turning. Yes, yes. And that would help raise an elevator? Yes, and here on the left we can see a very good example of an elevator. You can see the grooves. Look at the middle groove there. That's where the elevator would have fitted. Counterweights would have slid down this possibly. Yes, on both sides, actually. You can see the other slot on that side. Durante un espectáculo, tramoyistas bajo el suelo de la arena debieron trabajar para crear trucos que desafiaran la imaginación de la multitud arriba, como hacer aparecer de la nada a un feroz león, o a docenas de ellos de inmediato. The trapdoors would pop open and then in would leap some poor terrified creature, some exotic animal from the furthest reaches of the empire. It must have seemed as though it was magic. Estos trucos quedan eclipsados con el relato de un despliegue mágico que alguna vez fue representado aquí. Es la historia de una naumaquia, una batalla naval representada en el Coliseo, relatada por un poeta llamado Martial en el año 80 después de Cristo. He talks about the miracle of a visitor to the arena arriving rather late and finding that instead of land in the arena there was sea. Los historiadores coinciden en que los romanos representaron grandes batallas navales, pero ¿qué pruebas existen de que lo hayan intentado en el Coliseo? En las profundidades del anfiteatro, en uno de los desagües que drenaban hacia afuera agua de lluvia,
Reescribiendo la historia halló incitantes pruebas de una gran inundación. I'm in the center of this tunnel, and as I work my way down, I start to see artifacts on the higher levels. Normally, the water would flow right through here on its way out, but debris up here could only be here if there was a great flood of water coming through or a Namakea. And if that's the case, then the debris and mud is caked up here. And look at this. Look what's sticking out. All along here are pieces of what looks like shards and pottery, but this is bone with teeth in it. ¿Los romanos fueron capaces de poner en funcionamiento estas imponentes proezas de ingeniería? El equipo de expertos arqueológicos de Reescribiendo la Historia está por buscar pruebas más rotundas. Pruebas que aún deben yacer entre las ruinas de este antiguo edificio. Los romanos parecían adorar mezclar su deporte con matanza. Los combates de gladiadores eran su pilar, pero eso solo producía unas pocas muertes al día. ¿Anhelaban algo más grande? Una furiosa batalla naval entre cientos de criminales y cautivos sería mucho más espectacular. Pero los romanos tenían la tecnología para realizar lo que un antiguo poeta dijo que hicieron. Para inundar al Coliseo, primero debían cerrar los desagües. De hecho, hay ranuras verticales en las paredes que sugieren que estaban equipadas con compuertas. Dado que toda agua por encima del suelo de la arena se vertería sobre las calles de Roma, la inundación debió tener lugar en la zona subterránea, el hipogeo. Pero hay un problema obvio con esa teoría. La existencia de este laberinto de 2 pisos con paredes de ladrillo y piedra harían imposible una batalla naval. Pero el ingeniero arqueológico Heinz Besti hizo un descubrimiento fascinante en una excavación en el hipogeo en el año 2002. Al descubrir el piso de este laberinto subterráneo, encontró grandes bloques de piedra perforados con un orificio cuadrado. Al principio pensó que eran parte del ingenioso sistema de ascensores de los romanos. All'inizio, quando abbiamo visto questi buchi quadrati, pensavo più questi sono altri funzionamenti come i buchi rotondi per gli ascensori o per le vinches. Con tempo siamo riusciti più o meno a localizzare più. Abbiamo visto tra loro che sono rimasto c'è un ritmo fisso. Finalmente, Besti halló 18 bloques con estas perforaciones cuadradas. Al intentar descifrarlos, el patrón parecía ser parte de un sistema. Lo era. El hipogeo que vemos hoy no es como siempre fue. Si ha chiesto sempre come era possibile a fare giochi di Namakea e battaglia di gladiatori allo stesso luogo. Nel primo momento tutti questi muri che vediamo non esistevano e l'arena era spostata su una costruzione in legno che era possibile a togliere. Cuando el Coliseo abrió por primera vez, estas paredes subterráneas no estaban aquí. En lugar de eso, el suelo de la arena se sostenía por un sistema de postes y vigas removibles, que se deslizaban dentro de un profundo hoyo. Al remover el hipogeo y abrir el agua, se fijaba el escenario para una batalla naval. Aún hoy, a los romanos les gusta montar espectáculos con agua. La Fontana di Trevi, que solo tiene 300 años, es el eco de una tradición mucho más antigua. We know that the Romans would have had fountains with various sculptural combinations as centerpieces around the city, which, in a sense, demonstrated their power over water. Pero el misterio es este. Según la historia antigua, el Coliseo debía tener tierra para un acto y agua para el siguiente. El poder de los romanos sobre el agua era tan grande que podían transportar 20 millones de litros de agua al Coliseo en pocas horas. El experto en hidráulica de Reescribiendo la Historia, Martin Crapper, vino a tomar las dimensiones del Coliseo y comprobar si la teoría del profesor Besti es infalible. The first channel, we have 5 channels in the Colosseum. The water came from the second channel and entered here. This. I see. This leads down into the shafts. Yes, in the shafts. Underneath in the Hypogeum. This is the bottom end of the vertical shaft that we were looking at. Yes, yes. The water came from the higher up end.
And so how deep would they actually fill it to? I think what's lower, I think what's 1 meter high. Como cualquier edificio público en Roma, el Coliseo tenía una extensa serie de desagües conectados a una reserva de agua. Estos 5 canales circulares bajo las gradas podían ayudar a transportar agua al hipogeo. Pero ¿de dónde podía venir el agua? El Coliseo se asienta sobre un valle flanqueado por 3 de las 7 colinas de Roma: Esquilino, Palatino y Celio. Un pequeño arroyo, el San Gregorio, se supone que fluía justo debajo del lugar. ¿Pudo ser esta la fuente de agua? Reescribiendo la historia lo averiguará. El valle del Coliseo ha cambiado mucho en 2000 años. El nivel del suelo ascendió 9 metros. El San Gregorio aún sigue aquí, pero fluye de manera subterránea. Giving us a sort of 0.03 meters a second. So that's pretty low flow speed. And it's not a very big channel either. It's about a foot wide and maybe 6 inches deep. So that's a pretty low flow. It would not have made a significant contribution to filling the Hypogeum, for instance. Si el suministro de agua local era demasiado débil, el Coliseo debió estar conectado a los antiguos acueductos de Roma. Esta red de canales de 500 kilómetros de longitud era el orgullo del imperio. ¿Pero era tan poderosa como para abastecer de más de 1.800.000 litros de agua por hora, lo necesario para inundar el Coliseo de la noche a la mañana? De algún modo, debemos calcular la cantidad de agua que circulaba por un sistema destruido hace 1.500 años. Reescribiendo la historia, descubrió que por uno de los canales aún circula agua. Solo puede llegarse a través de un acceso poco conocido. Hoy, el acueducto de Aqua Virgo abastece a la Fontana di Trevi. Hace 2000 años era uno de los 11 acueductos que cruzaban la antigua ciudad. The speed is about 0.3 meters a second. That gives us a flow rate of about 80 gallons a second, something of that order. Water level's quite well below the arch there. In ancient times, this would have carried more flow than this, so probably at least 4 times that. El agua que circula a través de este antiguo canal es el eslabón vital que necesita el Dr. Crapper para reconstruir el sistema hidráulico de Roma. Al calcular la corriente del canal que pasa a 250 metros del Coliseo, el Aqua Claudia, y su altura sobre el piso de la arena, puede determinar con exactitud cuánto se demoraría en inundar el hipogeo. Taking into consideration the size of the actual inlet pipes you've got and the amount of water you could reasonably expect to get through those, I reckon it would perhaps have taken 6 or 7 hours to fill the Hypogeum of the Colosseum. Certainly much less than a day, so it is a practical thing to do. Nuestra investigación muestra que tramoyistas pudieron quitar el piso de la arena, cerrar los desagües e inundar el Coliseo hasta una profundidad de alrededor de 1,5 metros en menos de medio día. Sabemos que los romanos pudieron hacerlo. Wow, this is amazing, Dan. Pero aún no sabemos si lo hicieron. Quizás podemos encontrar alguna prueba de que el Coliseo fue diseñado para ser inundado. Cualquier lugar que los romanos planeaban llenar de agua, trátese de bañeras o cisternas de agua para multitudes como esta, se cubría con una capa de mortero impermeable. Los romanos inventaron la sustancia y la perfeccionaron. El mortero aquí mantuvo al edificio en funcionamiento por 1800 años. Si los diseñadores del hipogeo subterráneo del Coliseo sabían que este sería inundado, de seguro lo hubiesen cubierto con un mortero impermeable, similar al de sus cisternas. Reescribiendo la historia, ha dispuesto una prueba. Los profesores Rudy Weng y Paulo Monteiro, expertos en concreto antiguo y moderno, buscan signos de un ingrediente impermeabilizante clave que usaban los romanos, una ceniza volcánica llamada puzzolana.
The Romans did not use this pozzolanic material in every construction. They were very careful in using it. It was expensive. So they would only use this pozzolanic hydraulic cement if they have a need for that. Pero para que el mortero sellara la entrada de agua, la ceniza volcánica debe reaccionar y formar una masa pegajosa que llene todos los poros microscópicos. Para la muestra de la cisterna, la fórmula era perfecta. Really, this is fantastic concrete. We see no pores. It will be very hard to duplicate even with modern concrete. This is amazing achievement. Pero en la muestra del Coliseo no era tan definido. I think we should go to the electron microscope. Definitely. Lo enviamos a un posterior banco de pruebas en un microscopio electrónico. Zeroing in on that spot now, and we do a chemical analysis on about a 1 micron area. Let's see what it is. Okay, we've got a big calcium peak. Y finalmente, análisis radiográficos en busca de la huella química de cola volcánica. Aquí está la muestra de cisterna. La curva delata que es fuertemente impermeable. Y aquí está el mortero que reviste al hipogeo del Coliseo. La curva está allí, pero es mucho más pequeña. Kind of disappointing. I was expecting to have a big hump and say, aha, we don't have that. It's clear indication that they use some pozzolanic material. And if the intent was to achieve a waterproof system, I would claim that did not do as a good job as they've done in other cases. Tal vez el contratista escatimó en materiales, o quizás no calculaban que la naumaquia sería lo bastante frecuente como para usar el mejor impermeabilizante. No podemos decirlo. La ciencia no puede darnos la respuesta definitiva. Debemos recurrir a la historia para que nos guíe. The fact that the mortar that lined the basin of the Colosseum couldn't withstand repeated flooding is not at odds with the historical evidence. It may have been that in the early days of the Colosseum itself, the inaugural portion of it, that they used it just a few times. Reescribiendo la historia ha demostrado que en pocas horas, 15 millones de litros de agua podían transformar al más fantástico espacio para juegos gladiatoriales en un campo de batalla naval. Este increíble logro tecnológico fijaría el escenario para el día más sangriento en la historia del estadio. La ingeniería detrás del Coliseo aún asombra a los arquitectos luego de 2000 años. Pero la pasión de los romanos por el sangriento deporte que tuvo lugar aquí nos deja perplejos. When this amphitheater was full, with 45,000, 50,000 people, the noise and the atmosphere and the hype must have been considerable. There's so much excitement that people get sucked into it. En el foco de toda esta atención estaban los hombres que todavía simbolizan la decadencia de la antigua Roma, los gladiadores. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo peleaban? ¿Y realmente esas peleas eran a muerte? It was the most dangerous combat sport of all times. Reescribiendo la historia ha respirado vida en las ruinosas paredes del Coliseo romano. Ahora es momento de pintarlas de sangre. Vimos por qué el Coliseo romano fue una maravilla tecnológica incomparable. Las tribunas fueron diseñadas cuidadosamente para reflejar la sociedad romana regida por clases. El control de las masas no fue un asunto dejado para último momento, fue una consideración de diseño importante. Los ascensores podían trasladar animales enormes, los acueductos podían transportar enormes cantidades de agua. Pero la reputación del Coliseo no descansa en sus logros de ingeniería. La leyenda se inspiró en los hombres que lucharon y murieron dentro de sus muros, los gladiadores. Del mismo modo que esa leyenda ha oscurecido la verdadera historia del Coliseo, también oscureció la verdadera historia de los gladiadores. La mayoría de la gente imagina los combates de gladiadores como una pelea a muerte.
y que todos los gladiadores eran hombres armados con espada y escudo. Pero los testimonios históricos muestran un cuadro diferente. De hecho, había muchos tipos especializados de gladiadores, cada uno librando su propio estilo de combate. El tipo más común de combatiente era el murmillo. Basado en el legionario romano, estaba fuertemente armado con un largo escudo rectangular curvo, el scutum, una corta espada, una protección acolchada sobre su brazo derecho y un protector corto para las piernas, o greba, sobre su pierna izquierda. El secutor era una variante de murmillo, que solo difería en su yelmo, el cual era menos ornamentado, y en los orificios para los ojos, que eran mucho más pequeños. El oplómaco, basado en un soldado griego, sostenía un pequeño escudo circular, una larga lanza y dos altas grebas. El tracio tenía un escudo cuadrado de tamaño mediano, grebas hasta las rodillas y una espada curva. El combatiente más extraño de todos era el resiario, que no tenía otra protección más que una placa metálica fijada al hombro. Sus armas eran insignificantes, una red, un tridente y una corta daga. ¿Cómo eran sus combates? La investigación de Reescribiendo la Historia comienza con una pintura que moldeó nuestra percepción sobre los combates de gladiadores más que ninguna otra imagen. En 1872, el pintor francés Jean-Léon Gérôme creó esta famosa obra, Pollice Verso. Gérôme se esforzó por plasmar correctamente los detalles históricos. La mayoría cree que tuvo éxito. De hecho, esta imagen inspiró la estética de la película Gladiador. Reescribiendo la Historia pondrá a prueba la pintura de Gérôme. When we look at Jerome's interpretation, we see two sections of seats in the lower portion of the Colosseum, but there should actually be four. The emperor here is sitting in his grand chair, and yet no netting that surely would be there to protect him. Si la organización de los asientos es incorrecta, quizás debiéramos analizar con más detenimiento la interpretación de Gérôme sobre un combate de gladiadores. It appears that it's a mass combat in which the sole survivor, the last man standing, is the victor. ¿Así combatían los gladiadores? The victorious gladiator now glances up at the first row of Vestal virgins who are gesticulating the pollice verso, which is the Latin term for turned thumb. Gérôme tradujo pulgar invertido como pulgar abajo. Pero fue solo una conjetura. ¿Los romanos alguna vez hicieron ese gesto ahora famoso? Para ayudar a revelar estos misterios, Reescribiendo la Historia viajará a través de las brumas del tiempo e intentará ver a los gladiadores del modo que los romanos los veían. Gladiatorial combat was very, very professional, and the gladiators were highly trained. One should think of it perhaps in terms of the modern boxer or the fencer. El historiador militar Marcus Jankelmann sabe más acerca de los combates de gladiadores que ningún otro desde los tiempos romanos. Incluso armó su propia tropa de luchadores. Esta investigación práctica le brinda un entendimiento del que carecen los libros de historia. The normal impression that gladiator combat in the arena was a mess, was a chaotic melee of dozens of fighters and all against all and without rules is completely wrong. En contra de las representaciones populares, un árbitro siempre estaría cerca y solo dos gladiadores luchaban por vez. Los romanos también tenían fórmulas específicas para enfrentar clases de gladiadores. This is a classic couple of large shield men, the Momillo against the small shield men, the Trax or Thracian. The Momillo is very well protected in front of him, while the Thracian with his small shield will circle around him to get into his flank. And he has a curved sword. He can try to stab around or beneath the shield of his adversary. El murmillo podía darle batalla al oplómaco, cuyo alcance extra con una lanza larga se equilibraba con su defensa más débil.
un pequeño escudo circular. Algunas clases de gladiadores, como los equites y el provocador, combatían contra luchadores de la misma clase. Pero los romanos parecían gustar de enfrentamientos desparejos. The retiarius is the most lightly armed type of gladiator, only protected by a small bronze shield on his left shoulder. And his weapons are a net with which he tries to overthrow his adversary, and then following up the attack with his trident, always keeping his enemy at a distance, while his heavily armed pursuer is seeking the infight. His strength is hand-to-hand combat, always the left shoulder with a shield in front. This combination of heavy gladiator and a very swift light gladiator was thought by the Romans to be the most thrilling type of fighting, and therefore it became the most popular. El luchador con red solo tenía posibilidades si podía agotar a su oponente fuertemente armado y visualmente blindado. El resiario era el perdedor perfecto, al que los romanos adoraban ver prevalecer. Ante todo, los romanos querían ver un buen combate. Así que se aseguraban que la parte más vulnerable del gladiador, el rostro, estuviese bien protegido con una máscara. I think that the visor, which takes away your personality and makes you almost like an impersonal monster, to make a fighter more aggressive, to attack his enemy in a worse manner than he did when he would see his face. Pero ¿cómo terminaban estos duelos? Al parecer, no siempre con la muerte de uno de los combatientes. The scale of bloodshed is extraordinarily exaggerated. About 20% of the fights ended with a death. Muchos combates terminaban empatados, con ambos gladiadores saliendo heridos de la arena. Pero si un hombre ya no podía sostener la lucha, Then he dropped his shield and raised his left hand with a finger stretched out. In that moment, his adversary was no longer allowed to attack him. la decisión sobre si un gladiador derrotado debía vivir o morir quedaba ahora en manos de los hombres que habían pagado por los juegos y en la influencia de la opinión pública. Si la multitud creía que el perdedor había luchado duro y bien, rogaban su perdón. People made a fist with the thumb pressed on and cried, "Missum." Then he was beaten but alive and could leave. Pero si la multitud lo consideraba un cobarde y estaba muy mal herido para poder recuperarse, sería su final. He had to accept this as a death sentence, like an execution. He had to kneel down and, without showing any emotion, awaited the death blow by his adversary, who stabbed him normally into the throat. ¿Y qué hay del famoso pulgar hacia abajo? Nuestro testimonio histórico apunta a un gesto alternativo. No son los pulgares abajo, sino el pulgar apuntando a la garganta, imitando el último golpe mortal de la espada del vencedor. La investigación de Reescribiendo la Historia sobre los verdaderos juegos romanos ha disipado otro mito. Estamos preparados para regresar en el tiempo y ver cómo era realmente un día en el Coliseo. De sol a sol en el espectáculo de la matanza. El recorrido de Reescribiendo la Historia hacia la construcción ubicada en el corazón del Imperio Romano revivió un costado desconocido del Coliseo. Las leyendas de los espectáculos que se celebraron allí sobrevivieron más de 2000 años de ser contadas una y otra vez. ¿Pero qué pasó realmente dentro del Coliseo? ¿Cómo sería pasar un día dentro de este magnífico monumento en poder de un imperio? Al visitar el anfiteatro por la mañana, un viajero del tiempo español deberá esforzarse para notar algo inusual. Los romanos adoraban ver sacrificar animales, pero los toros no eran lo único del menú. The animals that were displayed in these games were all different species. Lions, rhinoceroses, ostriches, tigers, all kinds of animals brought from the far corners of the empire. Esos animales eran los frutos del dominio global de Roma.
traídos a la capital para que el hombre común los conozca y los vea sacrificar. En nichos alrededor de la arena, los arqueros se alineaban en alerta para proteger a la multitud de cualquier animal feroz que intentara escapar. Al mediodía, la mayoría de los hombres adinerados se retiraba para almorzar, pero los espectadores de las gradas económicas se quedaban a ver el espectáculo intermedio. Ejecuciones. They made drama out of executions. They restaged the ancient myths, and the bloodier the better. Los débiles de estómago elegirían ese momento para ir al baño. Nadie sabe con seguridad dónde estaban las letrinas del Coliseo, pero este pequeño pasillo oscuro en lo alto del edificio tiene una cuneta a lo largo de un lado. Al llegar la tarde, era el momento de los gladiadores. El programa ofrecía alrededor de 20 combates, todos rigurosamente arbitrados que duraban quizás 10 minutos cada uno. Muchos combates terminaban en un empate, pero a veces un gladiador caía. La multitud rogaba por su sangre. Quizás una vez al día obtenían su deseo y observaban a un gladiador siendo sacrificado. Por brutal que fuera, el combate de gladiadores no es la masacre que da la impresión de ser. Para ver una matanza real en el Coliseo, había que presenciar un raro panorama. Toda la arena inundada, llena de triremes, y quizás 1000 o más prisioneros de guerra. If people couldn't swim, they might well, weighed down by armor or perhaps with a knock on the head, they might well drown. So I think the casualties were probably quite considerable. Reescribiendo la historia ha demostrado que los ingenieros romanos en verdad podían montar este milagro tecnológico, tan asombroso que quedó envuelto en la fábula. También matar a cientos de hombres solo para complacer a la multitud. Comprender por qué los romanos se emocionaban a la vista de sangre es la pregunta más difícil de todas. Los historiadores plantean que hay que entender que para los romanos, la muerte era algo cotidiano. You could see how men, like the gladiators, confronted death with bravery and survived when they were good fighters, and even when they had to be killed, that they demonstrated contempt of death. Many ancient philosophers thought that a gladiatorial combat was something of a moral quality. You could learn here something not so much for life, but for death. What the Romans did in the name of entertainment, the enormous productions and expense, was truly remarkable. But if you compare that to what we do today, there's great similarities. We spend enormous amount of money entertaining people through the production of television and film and sports. And we have our arenas. Perhaps people don't die there purposefully, but they're there to entertain, to provide the spectacle. 2000 años después, el Coliseo se erige como una obra maestra de la ingeniería y un recuerdo de un estilo de vida que parece al mismo tiempo raramente familiar y escandalosamente ajeno. Versión en español, Palmera Record.